sido en verdad un placer que me hayan podido invitar a esta charla donde vamos a hablar de conceptos muy novedosos, blockchain, NFTs, tokens no fungibles y otros conceptos que se relacionan y dan origen a la web 3.0. Terminología muy técnica que voy a tratar de utilizar lo menos posible en esta charla. A vuelo de pájaro vamos a ver conceptos muy generales para que al final de ella podamos entender los básicos. Por cierto, también vengo representando a una empresa, Avocado Blockchain Services, una empresa de desarrollo blockchain que tiene sede en Mérida, Yucatán, el sureste mexicano. Seguramente ubican Cancún y la zona Maya, que son de las zonas más bonitas que tenemos por allá en México. Y bueno, estos son los temas que vamos a abordar el día de hoy en esta pequeña masterclass, donde vamos a hablar sobre el origen de todo esto, que es la cadena de bloques, blockchain, como tema número 1, el 2, que es Bitcoin, por qué nace, y el tema número 3, que es por el que me han invitado, los NFTs, pero no podemos hablar de NFTs si antes no hablamos de blockchain y Bitcoin. Y luego platicaremos qué podemos convertir en NFTs como punto número 3, el punto número 4, perdón. 5, Persea NFT, una plataforma desarrollada dentro de Avocado que nos permite crear NFTs a la carta. Y luego vamos al punto 6, que es la web 3.0. Todo esto nos lleva hacia la web 3, que es la que viene, la web descentralizada, la web abierta y la web que nos puede volver a empoderar a nosotros como usuarios, más allá de hacerlo con las grandes tecnológicas como Google, Facebook, Twitter, que hasta el momento son las que se han beneficiado de este flujo de información, que lucran con ello, lo venden nuestros datos y se han hecho multimillonarias. En fin, la web 3.0 promete regresar el poder del usuario a nosotros. Algunos desafíos que conlleva todo esto y cerraremos con algunas reflexiones si se trata solamente de un hype, de un buzz, de una burbuja y, bueno, unas reflexiones sobre lo que se avecina y el futuro que viene. ¿Por qué estamos hablando de estos temas? Es muy sencillo, porque es un mercado boyante, es un mercado que mueve muchos miles de millones de euros, de dólares. Y bueno, estas más o menos son proyecciones del año pasado, 21.000 millones de euros, de dólares, movería la industria blockchain en el mundo para 2025. Yo creo que esta proyección se queda muy corta porque si revisan la nota de la derecha, el año pasado el mercado de NFTs que estaba basado en blockchain ha movido alrededor de 35.000 millones de dólares. ¿Por qué es importante hablar, introducirse en estos términos? Porque ahí hay oportunidades de desarrollo, de negocios y de hacer cosas muy novedosas. Ok. ¿Qué es la cadena de bloques o blockchain? Es muy sencillo, ni siquiera hay que enrollarse. Blockchain es un libro mayor distribuido, un libro de cuentas donde anotamos todo tipo de registros y transacciones. Nos permite llevar este registro de manera segura, es descentralizado, nadie es dueño de la blockchain, es distribuido y no necesitamos a terceros para llevar este registro de cuentas. Eso es muy, muy importante. Y también es la tecnología que está detrás de Bitcoin. Poca cosa. ¿Qué es Bitcoin? Entonces, es una nueva forma de dinero digital. Es una criptomoneda, la primer criptomoneda, y también es un sistema global de pagos. Como está basado en la blockchain, es descentralizado, es abierto y usa tecnología par-to-par. ¿Conocen lo que es la tecnología par-to-par? ¿Han escuchado hablar de BitTorrent?
¿Han bajado alguna peli, alguna canción? Hace 10 años los torrents eran muy populares porque podíamos bajar todo tipo de series, películas, canciones sin pagarle a nadie, y era una red de ordenadores donde cada usuario tenía una copia de la peli y yo quería bajar determinado título y lo que hacía era instalar un cliente torrent. Ustedes no sabían que era un cliente torrent, instalaban un programa, le decían quiero esta película, la empezaba a bajar de un montón de ordenadores de todo el mundo y no importaba si alguien apagaba su computadora porque el protocolo la bajaba donde se había quedado de otro ordenador. Así es que yo al final del día podía tener mi película o mi canción bajada de un montón de fuentes de gente anónima. Ese es el protocolo par-to-par que me permite hacer ese tipo de cosas. Blockchain funciona de una manera más o menos similar. Bitcoin, perdón. Y bueno, elimina los intermediarios. Por primera vez en la historia de la humanidad, yo puedo transferir valor, yo puedo transferir dinero a alguien sin necesitar un banco. Si yo hoy en día les deposito a cada uno 100 euros, necesito su cuenta de banco, mi cuenta de banco de Santander, y tendré que depositarles estos 100 euros. Santander me hace la resta a mí y su banco receptor les hace la suma a ustedes. Así funciona el dinero fiat normal como lo conocemos. Con Bitcoin yo podría pasarles a todos ustedes el equivalente a 100 euros sin necesitar al banco. Podemos hacer la transacción de manera directa. ¿Quién hace la transacción? ¿Quién hace la resta del Bitcoin a mi cuenta y se lo suma a ustedes? La blockchain. La cadena de cuentas, la blockchain, este libro de cuentas distribuido, ahí se anota. Así es que esto es una maravilla. No dependemos de un banco central, no dependemos de un gobierno para transferir valor. Eso es una gran revolución. Y ahora sí, vamos a los NFTs. ¿Qué son los NFTs o los tokens no fungibles? Para entender lo que es no fungible, entendamos el valor de lo que sí es fungible. El dinero es fungible. Si yo regreso al ejemplo de los 100 euros, le presto aquí al compañero, ¿cómo te llamas? Rafael. Si yo le presto a Rafael 100 euros, Rafael me puede pagar con otro billete de 100 euros, no importa cuál billete. Yo quiero mis 100 euros o me puede devolver 5 billetes de 20 euros o 10 de 10. El dinero es fungible, ¿ok? Los tokens no fungibles no son intercambiables. Es una pieza única, es un registro, un sello digital que se coloca en la blockchain y que puede acreditar la propiedad de algo, entre muchas otras cosas. Perdón, eso. Estoy un poco nervioso, pero bueno. Entonces son unidades de valor almacenadas en la cadena de bloques, son una forma de reclamar la propiedad de algo y pueden estar ligados a activos físicos o no físicos. Puede ser una canción, puede ser un MP3, puede ser un video, puede ser una imagen, un JPG, puede ser una película que viva solamente en digital, pero un artista podría pintar una acuarela, un cuadro, un óleo y fotografiar o digitalizar esa pieza y tendríamos un bien físico y tendríamos un bien digital intangible que vive en la cadena de bloques. Pero también pueden ser la llave para algo, estos utility tokens, que el NFT, más allá de ser un coleccionable o una pieza de algo, me acredita la entrada al cine, la entrada a un concierto virtual en Decentraland o en alguno de estos metaversos, o el partido de mi equipo favorito o una obra de teatro, etc. Los NFTs tienen muchos usos y aplicaciones. ¿Qué podemos convertir en NFT? Esto es lo interesante porque casi cualquier cosa que se pueda digitalizar, una película, un MP3, una canción, un poema, un Word, un certificado COVID, un DNI, una licencia de conducir, lo que sea, lo podemos tokenizar, lo podemos volver NFT gracias a la blockchain. Es seguro,
es descentralizado, es abierto, cualquier persona puede auditar estos protocolos y saber que este NFT me pertenece porque vive en mi wallet, en mi billetera electrónica. Todo lo que vive en cripto vive en wallets y esa wallet es mía. Esa wallet yo me la llevo a donde quiera, a donde yo voy, y ya no es Facebook dueña de mis datos, ya no es Google dueña de mis cosas, de mis datos, porque ellos son quienes controlan sus plataformas, ¿vale? Y bueno, les decía, Persea es un sistema que hemos desarrollado, es un software como servicio que me permite crear NFTs a la carta con las necesidades muy específicas que yo necesite. Hoy en día, si tú quieres desarrollar un NFT, tienes que jugar con las reglas de los markets o de los mercados que hoy en día existen. OpenSea, Rarible, markets donde yo puedo comercializar NFTs y que están muy orientados hacia las personas, hacia los artistas, pues las reglas están muy predefinidas. Puedo intercambiar el NFT, lo puedo vender, lo puedo subastar y poco menos. Así es que con Persea podemos hacerlos con nuestras propias reglas, puedo crear los tokenomics o las reglas de por qué existe ese token, para qué va a servir, qué llaves, qué utilidad va a tener. Es agnóstica de la blockchain, es decir, yo la puedo montar sobre Ethereum, sobre Polygon, sobre Solana. Existen múltiples blockchains, así como existe Mac, así como existe PC, así como existe Linux. Hay diferentes sistemas operativos, existen diferentes blockchains que varían en costo, en rapidez de transacción, etcétera. Estamos en una nueva etapa donde los protocolos y los sistemas se están haciendo, pero eventualmente esto se va a unificar y el token o el NFT que vive en una red va a poder ser utilizado en otra, por ejemplo. Y bueno, algunos ejemplos muy característicos de NFTs. Tenemos los Top Shots. Los Top Shots son momentos icónicos de la NBA, del básquetbol de Estados Unidos, donde una jugada, una clavada, un momento histórico de la famosísima clavada de Michael Jordan en un vuelo increíble, se digitaliza en un video corto de 5 o 10 segundos y eso se vende como NFT, como una pieza de colección donde la NBA ha ganado millones de dólares digitalizando y vendiendo estos momentos a través de NFTs. Tenemos Decentraland, que es uno de los multiversos más famosos actualmente. Está Axie Infinity, estos famosos juegos, estos videojuegos de Play to Earn que me permiten jugar para ganar. Es decir, juego dentro de la plataforma y me van dando incentivos, me están dando premios que yo después puedo convertir en tokens o en activos, en dinero. Los Ethereans, que son otro tipo de NFTs creados en México, en Estados Unidos, entre México y Estados Unidos. Los famosísimos Bored Apes. Esto es uno de los proyectos NFT más famosos. Un solo avatar de ese tipo puede costar $100,000 o $300,000, depende del mercado, la oferta y la demanda. Y los CryptoPunks, que se han llegado a vender hasta en $1,000,000. Una imagen de ese tipo, por gente que tiene los recursos y que puede darse el lujo. De pronto esto es como de, pues tengo el dinero y lo puedo gastar en lo que yo quiera, ¿no? Y lo ponen de avatar en Twitter o en otra red social. Y bueno, los NFTs de Chivas. Chivas es un equipo de fútbol en México muy famoso. Es de los más populares porque aparte tiene la particularidad de jugar con puro jugador mexicano. Ellos no tienen extranjeros por políticas, no sé si en España haya un caso de un equipo que solamente pueda jugar con españoles. El Atlético de Bilbao. Es pues muy característico, ellos fueron los primeros, el primer equipo de fútbol grande en adentrarse en los NFTs y bueno, tengo que decir que orgullosamente en Avocado Blockchain Services lanzamos la plataforma de ellos y la Criptolotería MX, que es un juego de lotería, es como un bingo ilustrado, es una adaptación muy mexicana del bingo, donde existen personajes como el borracho, la dama, el músico, el cántaro, la escalera.
es elementos de la cultura popular mexicana muy arraigada en el imaginario mexicano, y bueno, nosotros también desarrollamos ese juego, y N1000, que ahorita no podría enumerar. Y esto nos lleva a hablar de la web, todo esto que hemos venido hablando, y tenemos que diferenciar la web 1, la web 1.0, la web inicial, la primigenia, que estaba basada en el hipertexto y que el consumo de la información iba en una sola vía. Una empresa, alguien lanzaba un sitio web, era muy básico, yo lo podía consumir y nada más. Y este nada más es en verdad una revolución, porque la web es el sistema que empieza a democratizar realmente el acceso de Internet. Antes de la web, el acceso a Internet era para verdaderos geeks, freaks, ingenieros que dominaban muy bien ciertas cuestiones muy técnicas. La web 2.0, que es la web que tenemos actual y que va del 2005 más o menos hasta la fecha, donde nace Flickr, donde nace Facebook, Twitter, YouTube. Estos sistemas que empoderan al usuario, le permiten subir información, y es realmente donde las tecnológicas dicen: yo te doy el acceso, usa mis servicios, usa mi plataforma. Dicen que cuando el servicio es gratuito, no es el producto. Y realmente así es. Y estas empresas se han hecho multimillonarias gracias a toda la interactividad que nosotros generamos y por vender nuestros datos para vender publicidad. Y bueno, la web 3.0, que desde 2021 promete una Internet descentralizada donde ya no haya monopolios de grandes tecnológicas, va a estar basada precisamente en la blockchain, en la cadena de bloques, por estas características que ya les platiqué: descentralizada, segura, trazable, abierta. Todo mundo podemos participar. Y algunos ejemplos que seguramente reconocerán: América Online, Yahoo, esa web de grandes empresas tecnológicas que hoy creo que ya no sobreviven, y las que se empoderaron después. Y aquí estamos construyendo este futuro que parece prometedor. Repetida. Y bueno, llegamos a los metaversos, que ya las chicas que estuvieron antes nos platicaron muy bien de lo que son los metaversos, y yo la voy a definir de una manera mucho más simple. ¿Qué es el metaverso o qué son los metaversos? Porque no existe uno solo. Es el nuevo lugar donde vamos a poder compartir información, donde vamos a poder relacionarnos con nuestros amigos, nuestras familias, con la gente de trabajo. Es el nuevo Internet, pero ahora vamos a estar inmersos en mundos virtuales, en realidad aumentada, y para esto necesitamos otro tipo de dispositivos como cascos, gafas, guantes, sensores, y en teoría vamos a poder vivir, compartir, tener amigos, bienes. Los NFTs van a ser la moneda de cambio dentro de los metaversos, porque sus propiedades intrínsecas, donde un avatar, una vestimenta, un sombrero, unos lentes, algo que yo compre en estos metaversos, me lo voy a poder llevar en teoría después a otro metaverso cuando la convergencia se dé. Ya no es que Facebook y mis fotos y mis contenidos estén en Facebook. Si Facebook me cierra la cuenta, yo me olvido de todas esas cosas que poseí ahí. Acá la promesa parece ser distinta, porque todo, recuerden, vive en una wallet electrónica que está en mi celular, que está en mi computadora. Así es que la portabilidad de esos elementos va a ser muy importante. Y bueno, eso es lo que es el metaverso. Algunos desafíos de esto que se avecina, pues que evidentemente requiere que desaprendamos lo que ya sabemos y empecemos a conocer y a familiarizarnos con temas como cripto, blockchain, wallets, DAOs, DeFi, Bitcoin, criptomonedas, etcétera, etcétera. No es tan difícil. Si recuerdan, hace 10, 12 años, el mismo tema de las apps o la banca online, teníamos mucha desconfianza de todo lo que era digital, pues nos costó un poco de trabajo. Hoy en día sacamos el móvil y pedimos
el delivery de la casa, el súper, la comida. Necesitamos un taxi, pedimos un Uber o un Didi. Hoy es transparente. La forma de ver la televisión cambió con las plataformas de streaming. Ahora yo no veo una serie cada 8 días un capítulo, sino que me siento y veo toda la temporada en una sola noche directamente en Netflix. Eso ha cambiado y ahora me siento muy cómodo con ese tipo de usos y aplicaciones. Con la blockchain, con la Web 3.0, pues tengo que desaprender aquello y aprender nuevas cosas, pero después va a ser transparente. Hay desafíos legales de propiedad intelectual, ya las chicas que hablaban de metaverso hablaban de este tipo de cuestiones, hay gente haciendo fraude, y el phishing, el scam y todo tipo de problemáticas de este tipo vienen desde la web 1.0. El correo del príncipe nigeriano que te quería donar 25 millones de euros, siempre y cuando tú le depositaras 10,000 en primero para que te hiciera la transferencia, ¿no? Hay problemas de accesibilidad y usabilidad en la web 3.0, ciertamente. Las aplicaciones necesitan madurar, necesitan ser mucho más accesibles para que la gente se sienta cómoda y segura utilizándolos. De pronto sí da miedo que una aplicación se trabe, que no se vea bien en el móvil, se ve bien en la computadora, pero no bien en el móvil, etcétera. Y la interoperabilidad. La verdad es que los protocolos y las tecnologías son muy prematuras y apenas estamos construyendo como los puentes para que esto se pueda usar en todos lados sin ningún tipo de problema y sea muy transparente para los usuarios. Y bueno, ¿qué oportunidades nos ofrecen los NFTs para diferentes tipos de industrias? Se pueden utilizar prácticamente en todo. Artistas pueden monetizar su arte directamente sin pasar por terceros o galerías. Pueden vender sus piezas sin ningún tipo de intermediario. Los creadores de contenido, los influencers, TikTokers, YouTubers, pueden generar contenido extra adicional a sus fans a través de un NFT. Aquí hablaban hace rato de algunos influencers que han creado NFTs que no servían para maldita la cosa, pero sí pueden darle cierto valor o ciertas cosas que comparten más allá de lo que habitualmente le suelen dar a sus comunidades, ¿no? Accesos exclusivos, a lo mejor conocerlo, a lo mejor entrar a algún evento con él, firma de autógrafos. Esto podría aplicarse a equipos deportivos, por ejemplo, como Real Madrid. Un fan token que te permita conocer a Benzema, por ejemplo, en un meet and greet, en una firma de autógrafos. Creo que ahí dices, bueno, más allá de tener el activo digital, podría conocer a mis jugadores favoritos, ¿no? También tenemos acceso identificado, intransferible y seguro para todo tipo de eventos, tanto virtuales como físicos. Y tenemos también la certificación de activos en el mundo real, es decir, yo puedo certificar que un cuadro o que una pieza, incluso un vino o incluso un aguacate o incluso cualquier cosa que ustedes quieran, una cadena, la cadena de suministros, ahora que la vacuna COVID, el proceso de la cadena de frío que tenían que tener ciertas vacunas, podría certificarse con blockchain para asegurarnos que en todo momento este producto ha estado en las condiciones idóneas. Los videojuegos es un lugar muy natural donde los NFTs tienen cierta utilidad y los videojuegos tienen años familiarizados con el concepto de ropa, armaduras, armas, monedas, dentro de este tipo de plataformas. Los NFTs son como un camino muy natural dentro de los videojuegos porque ahora entonces yo podría ya llevarme mi arma más allá del entorno de la PlayStation o de la Xbox o el Nintendo, ¿no? Por eso hablo de interoperabilidad. Más adelante los NFTs tendrán que ser, poderlos traspasar independientemente de la plataforma. Y las finanzas descentralizadas, ya hablábamos hace rato de que esto también promete dar acceso de servicios bancarios a gente que no tiene ese tipo de accesos por diferentes motivos. Hay gente que no puede acceder a un crédito bancario, que no tiene siquiera una cuenta corriente de banco y DeFi podría, gracias a la blockchain,
ofrecer ese tipo de servicios. Y la identidad digital es un terreno donde los NFTs creo que podrían hacer mucho. Y bueno, es una moda pasajera. Tenemos 14 años con Bitcoin, con blockchain, y ha sido una de las redes que tiene el 99.9% de uptime. Es decir, la red blockchain no se ha caído casi nunca. Y los sistemas bancarios se han caído. Visa y Mastercard han tenido problemas a nivel mundial donde de pronto no puedo sacar mi dinero de un cajero automático ATM o no puedo transferirle a alguien dinero porque incluso esos sistemas son falibles, no tienen un 100% de operatividad. Y blockchain ha demostrado ser muy seguro hasta la fecha y eso tiene muchísimo valor y además la cadena de bloques, la blockchain, se ha convertido en una tecnología de uso general. ¿Qué significa? Que la puedo utilizar casi para cualquier ámbito porque es muy útil, es muy atractiva y yo la puedo aplicar casi a cualquier cosa. ¿Ok? Y bueno, estamos en el minuto 1, estamos construyendo los cimientos de lo que se avecina. Si me permiten la analogía, creo que hay gente mayor aquí. Recordarán cómo nos conectábamos a Internet hace 20 años con un sistema dial-up de 56K, con un módem que hacía mucho ruido al conectarse. Levantábamos el teléfono y adiós conexión a Internet. Aquello se parece mucho al momento que estamos viviendo ahorita con la blockchain y faltan años de maduración de esta tecnología, pero creo que el futuro viene promisorio. Conclusiones, el desarrollo de los NFTs y de todo este entorno se está construyendo, vienen nuevos usos, aplicaciones, los estamos descubriendo y el mundo cripto tiene un momento de auge más allá de las criptomonedas, del mundo fintech, de las DeFi. Los NFTs son mucho más divertidos, mucho más lúdicos y pueden estar ligados a ciertas utilidades que los hacen mucho más atractivos. Hay retos legales, hay desafíos, hay huecos, las legislaciones, los congresos, las leyes tienen que adaptarse para que todos estemos más protegidos con este tipo de tecnologías y evitar en lo posible el que proliferen las estafas. Hay mucha fricción de entrada, ciertamente puede dar mucho miedo hacer clic en un lugar donde no sé qué está pasando, tengo que perder el miedo, conocer qué es una wallet, cómo funciona una wallet. Como tienen su aplicación de banco, yo les pido por favor que instalen MetaMask. MetaMask es una de las wallets más populares en la web 3.0 y es donde yo puedo llevar mis activos, tanto mis cripto como mis NFTs, de manera segura en mi celular. Pero como estoy almacenando valor, realmente es como una app de banco. Así es que no le voy a dar mis credenciales de acceso a nadie porque ahí guardo mis activos digitales que pueden llegar a ser muy valiosos. Y no es un consejo de inversión, pero solamente por curiosidad, en verdad, si tienen 50 euros, 100 euros, pueden invertirlo en algún tipo de cripto, en Bitcoin, por ejemplo, y solamente para ver cómo funciona, cómo se comporta, dónde lo puedo utilizar, dónde no lo puedo utilizar, y cómo hoy utilizo mi app de banco, simplemente para estar familiarizados con esta tecnología, porque Bitcoin y las criptos es un tema muy fluctuante, es un tema donde hay mucha especulación y yo no recomendaría nunca pedir un préstamo o invertir mucho dinero en las criptos, porque ciertamente con el cripto invierno y el crash que estamos viendo de cripto, de Bitcoin, podría ser demasiado estresante para algunos. Y bueno, yo personalmente creo que esto no es una moda pasajera. Hay mucho boom, muchos medios, mucha prensa hablando de estos temas, pero creo que llegaron para quedarse. Creo que la revolución blockchain, la revolución cripto, es la web que sigue. Así es que más vale estar prevenidos y que no nos tome, que no nos coja la ola y nos dé un azotón, un revolcón, porque no sabemos de qué va. Y bueno,
Para mí la Web 3 representa una nueva época dorada del Internet, donde no solo las grandes corporaciones tecnológicas van a poder beneficiarse de ello, sino de personas como ustedes, como yo, que quieran participar de esta revolución, adentrarse en estos temas, liderarla, invertir, desarrollar aplicaciones, usos de esta tecnología y lideremos esa transformación. Y bueno, aquí terminamos. Gracias.